Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la campaña de motivos siniestros. Por fin ya lo tenemos aquí, empezamos con el hombre de arena, ahora vamos a ver un poquillo de qué va la cosa. Como os dije en el unboxing, creo que fue, voy a tratar de traer el mismo escenario, digamos, con los dos héroes, el mismo día, primero uno, luego el otro. Empezamos por Miles, que es un héroe más sencillo de llevar y puedo estar pendiente más de reglas del escenario y demás. Entonces, como tengo bastantes días para grabar, o sea, esta semana tengo más tiempo que para la siguiente, voy a tratar de grabar todo seguido y seguramente lo vaya subiendo seguido, ¿vale? O sea, hoy vais a tener escenario del Hombre de Arena con Miles y con Gwen, mañana tendríais Venom con Miles y con Gwen y así, ¿no? Hasta que terminemos la campaña. Y luego a lo mejor, pues ya veremos qué podemos traer, que ya se me han ido ocurriendo cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más os tenía que contar? Hay una cosa importante en esta campaña, que hay como unos puntos de reputación. Entonces también está bien traerlo con los dos héroes por separado, porque dependiendo de la reputación que vayamos consiguiendo con un héroe y con otro, que supongo será diferente, que no todos nos darán las mismas oportunidades de ganar de reputación que el otro, pues además tomaremos decisiones diferentes, como estos servicios comunitarios, que ahora veremos lo que son. Pues entonces vamos a tener diferencias en los escenarios, ¿vale? Entonces está guay que tengamos como esas dos oportunidades, dos héroes diferentes, dos reputaciones distintas. El escenario cada día va a ser el mismo, pero con sus particularidades. Entonces está muy guay. Ya sé lo que me olvidaba. Vamos a empezar con Precon, ¿vale? Ambos decks, ambos héroes con Precon, no os preocupéis por la lista. Las cartas que yo de primeras vaya viendo que no me acaban de funcionar, las quito, os lo comentaré antes de cada partida y os diré los motivos de por qué, ¿vale? Un poco como llevamos haciendo todo este tiempo. Entonces, vamos con el cómic, vamos a empezar ya a meternos en situación. Tenemos aquí a Miles y Gwen balanceándose por el centro de Manhattan y nos dice: Morales, hay un problema en el cruce de la 66 con la primera. Os necesitamos allí inmediatamente. Hombre, Fury, en ti estaba pensando. ¿Qué tal el viaje? ¿Has visto algún delfín? Miles, encargaos de esto. Vale, ya vamos para allá. Pues llegan aquí a la 66 con la primera. En Upper East Side tenemos aquí al hombre de arena liando la pardísima. Ve por la izquierda, yo me acercaré por detrás, dice Ghost Spider. Hecho. Vale, pues muy easy, se hace a los dos héroes, los envuelven como en una tormenta de arena tremenda. Aquí más lo vemos un poco aturdido y nos dice, casi como si os estuviera esperando. Ojo, ojo, igual esto es una trampa. El hombre de arena os recibe con una descarga de fina tierra, que se estrella contra los edificios circundantes y convierte las calles en un mar de dunas. Aunque los viandantes hacen lo posible por huir, la avalancha de arena resulta ineludible y amenaza con sepultarlos. Tenéis que rescatar a los civiles. Vale. Pues aquí lo tenemos. Plan principal, peatones indefensos. Conjunto de encuentros normal del hombre de arena, caos en la ciudad, con los pies en la tierra. El conjunto de encuentros normal que sabéis que viene en la caja base. Luego tenemos, hay que colocar el clamor popular en juego. ¿Vale? Esto empieza con dos contadores. Vamos a colocárselos ya para no olvidarnos. ¿Vale? Esto iría a la zona de victoria. Como siempre en todas las campañas marcamos la zona de victoria con este más positivo. ¿Vale? Entonces, esto entra con dos contadores y tiene una respuesta que, después de que derrotes a un esbirro o a un plan secundario, se quita un contador de mala fama, ¿vale? Tenemos mala fama ahora mismo en la ciudad. Vale, dos contadores de mala fama. Y esto va a acelerar el plan del villano, vale. De momento, ambientación, perfecta, gente. Añade la carta de perfidia, campaña de difamación al mazo de encuentros y barájalo. Vale, campaña de difamación. Aquí tenemos al que seguramente sea el Daily Bugle y el JJ. Y JJ Jameson, en modo experto, esta carta gana oleada. Vale, sí, perfecto. Sí, no, está mirando del otro lado, no tiene sentido porque va al conjunto de encuentros y no la quiero leer. O sea que simplemente lo vamos a colocar aquí. Y nos dice, elige al azar un plan secundario del conjunto de campañas servicios comunitarios. Vale, yo os voy a enseñar, yo creo que si lo hacemos al azar, corremos el riesgo de que se repita, ¿no? De que se repita con Gwen. Entonces, estos son los servicios comunitarios. Yo creo que por darle saborcillo, voy a coger el de Miles, para el de Gwen, voy a coger el de Gwen y seguramente, a lo mejor, esta campaña la traigo con Peter Parker y voy a escoger el tren, que es como la
la más, digamos, una de las escenas más emblemáticas, ¿no? Del Spider-Man de Tobey Maguire con el tema del tren. Entonces yo creo que me voy a quedar así. Aquí, bueno, estamos haciendo un poco de trampita. No sé si me siento a gusto haciendo esta trampita, gente. De que no sea al azar. Venga, vamos a hacerlo al azar. Si vemos que coincide con la de Gwen, en Gwen vuelvo a tirar el dado, ¿vale? Lo hacemos así. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tirar el dado. Yo creo que con Miles pega más el rojo. Y es el... Bueno, pues el 2. Pues gato subido al árbol. Pues perfecto. Era justo la que queríamos. Eh, no he dado trucado, ¿eh? Yo os lo digo ahora. Que más de uno dirá, bueno, demasiada coincidencia. Vale, pues ya lo tenemos. Luego los temas de victoria ya lo iremos viendo. Y vamos a leer el plan principal. Vamos a barajar aquí. Busca la carta de entorno calles de la ciudad, que es esta. En el mazo de encuentros pone en juego, colócale 4 contadores de arena. Vale, duda que tengo. ¿Se verá bien el contador de arena así del colorcito arena? Más o menos, ¿no? Pero bueno, se ve que ahí son 4. A lo mejor se ve mejor si lo acerco aquí. Aquí, bueno, lo voy a tener que estar leyendo. Va, lo ponemos ahí. Sabéis que hay 4, gente. Le colocamos 4 contadores, bueno, el contenido es el que acabo de leer, y le damos la vuelta. Vale, peatones indefensos. El hombre de arena inunda las calles de la ciudad con un torrente de arena, poniendo en grave peligro a los inocentes transeúntes. Respuesta obligada. Después de que se coloque una ficha de aceleración sobre este plan, inflige 3 de daño indirecto al jugador inicial. Si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Vale, pues tenemos solo un plan principal de una etapa. Amenaza 9, más accesible que Rhino, por ejemplo, pero que seguramente juegue a poner aceleración, ¿eh? Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin poner la aceleración, que no se desmadre mucho. Vamos a, como siempre os digo, tratar de controlar la mesa y a ver qué tal. Y tenemos por aquí el hombre de arena, 2 de ataque, 1 de planificación, chorra arena, interrupción obligada. Cuando el hombre de arena te ataque, solo cuando ataque, su ataque inflige daño indirecto. Si tu superhéroe sufre daño a consecuencia de ese ataque, se resuelve la acumulación de arena de las calles de la ciudad. Sigo siendo más poderoso que todos vosotros, capullos. Vale, pues las calles de la ciudad nos dicen que especial. Coloca un contador de arena sobre esta carta. Descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el número de contadores de arena que haya sobre esta carta. O sea que ahora se descartarían 4, empezarías a acelerar y entonces es cuando se pone la aceleración aquí. Vale, ok. Y acción de héroe, agota un personaje que controles, quita tantos contadores de arena de esta carta como la puntuación de ataque de este personaje. Vale, perfecto. Pues como todos los planes, esto sí que lo hace muy bien Marvel Champions, que más o menos nos pone en situación ya avanzada, que el villano ya la está liando, pues esto empieza con 2 de amenaza, ¿vale? Y recordad que tenemos la aceleración del clamor popular. Vale, pues Miles tiene mano 6, nos dice que cuando has saltado desde rascacielos y luchado contra supervillanos, te acabas aburriendo de todo lo demás. Pero de lo que seguro que no te acabas aburriendo es de las campañitas de Gambito. Deseadme suerte. Vamos allá. 6 de mano, recuperación 4, 9 de vida, tiene bastante poquilla. Vale. Como os dije, no he jugado mucho, pero sí que me ha dado tiempo a jugar como una etapa el hombre de arena antes de ponerme a grabar. Y hay ya cosas que me interesan mucho. Esta carta me parece muy buena. Esto me lo voy a quedar. Esto no lo vamos a poder jugar ahora. Un coste muy alto. Equipo de vigilancia tampoco me interesa ahora, yo creo. Y agota 3 cartas de shield. Hasta 3. Quita 2 de amenaza. Hmm. Bueno, vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, que bien nos viene esto, y 6. Ok, vale, pues nos vamos a dar la vuelta. La respuesta de Miles no la podemos hacer. Vale. Vamos a... Por 2, creo que voy a bajar el enlace con el gobierno. Por 1 vamos a jugar el poder interior. Me da pena no poder utilizarlo de momento.
Vale, vamos a agotar, vamos a jugar intervención de Shield. Entonces agota hasta 3 cartas de Shield, solo tenemos una, la vamos a agotar. Y nos dice que quita 2 de amenaza de... Elige un plan, quita 2 de amenaza de ese plan por cada carta que hayas agotado de este modo. Vamos a quitar 2 de aquí. Ahora vamos a agotar a Miles para quitar tanta amenaza como nuestro ataque. O sea que son 2 menos. No es un atributo básico, o sea que no podemos resolver el poder interior, lo cual es una pena, pero nos vamos a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5 y ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos y damos turno. Entonces, 2 de amenaza, más 1, más otro del clamor popular. La gente nos odia. ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos odien? Y ahora, el hombre arena nos ataca. Yo creo que no nos interesa defendernos. Creo que Miles juega un poquillo más a estar cambiándose alter ego. Bastante así como Miss Marvel, como la otra campeona del juego. Entonces, que nos ataque y ataca de 2 y nada más. Nos hace 2 daños. Es daño indirecto, pues nos lo comemos igual. Y nos dice interrupción obligada: cuando el hombre de arena te ataque, se inflige daño indirecto. Si sufres daño a consecuencia del ataque, resuelves la capacidad de acumulación de arena. O sea que esto se va a 3. Hay que sumarle un contador. Y ahora creo que hay que descartar tantas cartas como contadores de arena, que son 1, 2, 3. Vale, pues quitamos 3 cartas y ahora carta de encuentros. Voluntariado. No se puede intervenir contra este ataque, perdón, contra este plan. Acción de alter ego. Gasta 2 recursos de cualquier tipo. Quita tanta amenaza de este plan como la puntuación de recuperación de tu alter ego. Si tu superhéroe tiene el rasgo civil, robas una carta. Vale, esto entra con 3 de amenaza. No se puede quitar. Bueno, no se puede intervenir. No dice que no se pueda quitar amenaza. Y si tu superhéroe tiene el rasgo civil, robas una carta. Ok. Ok. Vale. Vale, podríamos irnos con doble vida. Necesitaríamos un recurso de fuerza que no tenemos para preparar a Miles. Es un problema bastante gordo. Vale, entonces a ver cómo solucionamos esto. Vamos a agotar a Miles para quitar 2 de arena de aquí. Vamos a dejarlo en 1. Creo que en 1, por una carta que vi, puede ser incluso más interesante que dejarlo a 0. Vale, carta Shield no tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, gente? Creo que vamos a... Igual robamos el recurso que necesitamos para jugar la doble vida. Vamos a pagar 2. Vamos a jugar llegar columpiándose. Quita 4 amenaza de un plan, que va a ser este. Esto sí que es una intervención, o sea que no se podría quitar de aquí. Si has pagado el coste con un recurso de ciencia, que es el caso, resuelve la capacidad camuflaje arácnido. Que nos dice: especial, dale a Spiderman una carta de estado duro, se la colocamos y confunde a un enemigo, que va a ser el señor hombre de arena. Vale, ahora nos daríamos la vuelta. Acción de alter ego, hay que gastar 2 recursos. Nuestro héroe tiene el rasgo civil, o sea que podríamos robar una carta. Vamos a gastar estos 2 recursos, aunque me duela. Entonces quitamos tanta amenaza como la recuperación de nuestro alter ego, o sea que hacemos voluntariado en los barrios de Manhattan. Robamos una carta porque tenemos el rasgo civil. Esto cae derrotado, entiendo. Respuesta: después de que se derrote a un esbirro o un plan secundario, quitas una amenaza de la mala fama. Bueno, pues el voluntariado nos ayuda a calmar un poco los ánimos por aquí. Y necesitamos el recurso de fuerza. Necesitamos el recurso de fuerza. Vale, vamos a hacer la respuesta antes de nada, gente. Pero no teníamos ninguna, creo. Teníamos el llegar columpiándose, que no me interesa. No me interesa. Nada, me da igual. No voy a hacer la respuesta de Miles.
Vale. No me interesa. ¿Qué hacemos, gente? Creo que voy a aprovechar ese confundido, ¿eh? Me voy a quedar así. La doble vida la voy a descartar y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos y damos turno. Entonces esto ahora se va a 2 de amenaza. 1 y 2. El villano quiere planificar, pero está confundido. Carta de encuentros, peligro o amenaza. Cuando se muestre esta carta puedes cambiar de identidad. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Si tienes adoptada tu identidad de alter ego, no podrás cambiar de identidad durante tu próximo turno. Ujú, ujú. Am, pues creo que nos tenemos que cambiar, sí o sí. Porque si me quedo en alter ego, no me va a dejar cambiarme. O sea que nos vamos a poner en héroe y nos dice que si estamos en héroe, colocamos 2 de amenaza sobre el plan principal. Vale, me gusta esta perfidia, ¿eh? La verdad que sí, me ha gustado. Vale, y nos toca. Nos toca. Enlace al gobierno. Creo que son bastante interesantes estas cartas de enlace con el gobierno. Y lo primero que voy a hacer creo que es intervenir de 2. Intervenimos de 2, se queda 2. Después de que tu héroe use un atributo básico, descarta poder interior, resuelve la capacidad rayo de veneno de Spider-Man. El rayo de veneno nos dice que hagamos 2 daños a un enemigo y lo aturdamos. O sea que le vamos a hacer 2 dañitos al hombre de arena y lo aturdimos, lo cual es muy importante porque él solo tiene 9 de vida. Vale, las calles de la ciudad a 1 me parece correcto. Esto es carta shield, podemos abaratarla con 1. Y podemos abaratarla con 2 para bajar el enlace del gobierno. Y agotamos el enlace del gobierno, juego una carta de shield desde tu mano, reduciendo el coste en 1. Vamos a jugar el primer agente, que bueno, ya solo porque shield es interesante. Le vamos a poner 3 contadores, nos dice que interrupción de héroe. Cuando un aliado shield vaya a sufrir cualquier cantidad de daño derivado, agota el agente sobre el terreno, quítale un contador de refuerzo, se evita 1 de ese daño. Vale. Y ahora, el hombre de arena está aturdido, o sea que creo que podríamos pagar una para jugar acrobacia arácnida, que nos dice que hagamos 2 de daño a un enemigo. Vale. 2 de daño. Si ese enemigo está aturdido, que es el caso, le haces 3 de daño adicional. Perfecto, pues 3 de daño. Y si ese enemigo tiene una carta de estado confundido, 3 de daño adicional. Vale, pues como solo tiene el aturdido, son 3 de daño adicional. Se suman. Se suman si tuviera los dos, ¿eh? Ojo. Vale, aquí son 7. Vamos a colocarlo más visible. Vas a hacer 5 y 2. Y creo que vamos a jugar logística internacional. Agotamos una carta de shield que controlemos. Miramos las 4 primeras cartas de nuestro mazo. Me interesa más que el del villano. El villano que haga lo que quiera, nos da igual. Y podemos descartar la que nos dé la gana. Y las demás colocarlas. Mónica Chan, qué interesante. Mónica Chan, qué interesante. Además con 2 enlaces del gobierno. El amor juvenil sí que lo podría descartar. Y lo demás creo que me lo dejo, ¿eh? Coloca esas cartas en la parte superior o inferior de ese. A ver, descarta cualquier cantidad de esas cartas. Y coloca el resto parte superior e inferior. Ah, vale, no, pues no la voy a descartar. Lo que voy a hacer es ponerla en la inferior. Esta va a la inferior. Y estas me las quedo, gente, para robarlas ahora. Muy buena, ¿eh? Logística internacional.
Vale, pues vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Uy, destructor aéreo también. Uf. Uf, ¿cómo se puede poner esto? Vale, enderezamos. Y vamos a dar turno. Entonces esto ahora se va a 4. Sí, ¿no? Sí, sí. 2 de aquí. Vale, el villano nos quiere atacar, pero está aturdido. Es bastante sencillito este escenario con Miles, porque al aturdirlo no te va a poder saltar la interrupción obligada del chorro de arena. Y carta de encuentros, que es un duplicado de arena. Tiene ataque X y dice que X es igual al número de contadores de arena que haya sobre calles en la ciudad. O sea que es un 1-1 ahora mismo, ¿vale? Cuando se derrote esta carta, resuelve la capacidad de acumulación de arena. Vale. Vale, ok. Tiene 3 de vida. Tiene 3 de vida. Vale, a ver cómo hacemos esto. Hmm. La pena es que no nos da para mucho. Vale. Bueno, vamos a bajar a Mónica Chan. Entonces agotamos 2. Y agotamos... Voy a quitarme el lanzarredes. Después de que juegues, de que Mónica Chan entre en juego, busca una copia de la carta de apoyo de equipo vigilancia. Vale, equipo de vigilancia, que creo que tengo una copia ya por aquí. Puede ser en el descarte, ¿no? Sí, en tu mano, en tu pila de descartes o en el mazo. Vale, vamos a coger esta, ya que la tengo en el descarte. Coloca un contador de escucha sobre equipo de vigilancia, sobre cada equipo de vigilancia que controles. Bueno, ojo, ¿eh? Vale, y para hacerlo bien, se busca la copia y se pone en juego. Vale, le ponemos, voy a poner a todo lo que sea así, le vamos a poner 3 contadores, ¿vale? O sea, perdón, contadores azules. Ahora coloca un contador de escucha sobre cada equipo de vigilancia. O sea que esto se va a 4. Ahora agotamos esto, lo deja a 3. Para quitar una amenaza aquí. Vale. Podemos atacar de 2 con Miles, de 1 con Mónica. Derrotamos al duplicado de arena. Entonces, cuando se derrote esta carta, resuelve la capacidad acumulación de arena. Esto se va a 2 y ahora se descartan 2 cartas, que son el número de contadores que tiene. 1 y 2. Vale, como hemos derrotado un esbirro, el clamor popular ya no es tal. Entonces, después de que se derrote, quitamos amenaza. Vale, y esto va a la zona de victoria. Vale, primera carta de la campaña en la zona de victoria. Nos hemos ganado al público, gente. Nos hemos ganado a la gente de Manhattan. Vale, eso ahora solo va a saltar de 1 en 1. Esto tenemos que ponerle daño derivado, pero podemos hacer la interrupción de héroe. Cuando un aliado de Shield, que es el caso, vaya a sufrir cualquier cantidad de daño derivado, agota a la gente de terreno. Quítale un contador. Y evita ese 1 de daño. Vale, pues Mónica la tenemos limpia. Yo creo que ahora, aunque el destructor estaría muy bien, es que tenemos un duro también. No compensa robar, ¿eh? No compensa robar más. Aunque si lo podemos hacer. Nada, vamos a hacerlo ya. Hasta 7. Yo creo que no lo pasamos. Son 4, 5, 6. Nada, lo vamos a dejar muy bien. Vamos a pagar 2 para jugar descarga de telaraña. Vamos a fluir un poco con lo que vaya tocando. Así también conocemos las cartas. Hacemos 4 en enemigo. Se va a 11. Pero nos dice, si has pagado el coste de esta carta utilizando un recurso de energía, que es el caso, resuelve la capacidad rayo de veneno. Inflige 2 de daño, se va a 13. Y aturde a ese enemigo. O sea que lo vamos a dejar aturdido. Y vamos a dar turno, la verdad. Muy, muy, muy fuerte este mazo, ¿eh? Preparamos mesita. Tenemos por aquí las cartas de Shield, que ya poco a poco se van fortaleciendo. 1, 2, 3, 4,
Y 5. Para eso envié el amor juvenil este al fondo, para poderlo jugar luego ya con Ghost Spider en mesa. Vale, y vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Esto ya ahora solo suma de 1 en 1. Se va a 4. Yo creo que 2 contados de arena tampoco es nada del otro mundo. El hombre arena nos quiere atacar. Aturdido, carta de encuentros. Cabos sueltos. Vale, esta me tocó antes también, cuando quise hacer unas manos ahí con Miles. Esta me gusta. Cuando se muestre esta carta, busca tu obligación en el mazo de encuentros. No salió, ¿verdad? No. En el mazo de encuentros, en su pila de descartes, entre las cartas apartadas y entre las cartas que se han retirado de la partida. Luego, muéstrala. Vale, pues vamos a buscar la obligación de Miles. Aquí la tenemos. Por cierto, me parece súper chula la ilustración. Es con ese Manhattan al atardecer. Me encanta, la verdad. Es muy de la película de animación también. Y nos dice que muestres la carta y al mostrarla, si cambias a la identidad de alter ego, descartas una carta de tu mano al azar. Si tu obligación no se ha mostrado de este modo, esta carta gana oleada. Vale, no sé en qué situación podría no mostrarse esta carta. Si lo sabéis en los comentarios estaría guay saberlo, porque dice que hasta, aunque esté apartada, tienes que ir a por ella y mostrarla. Entonces no sé, es un poco extraño. Vale, entonces nos dice que si estamos en héroe descartemos a Gank Lee y Jefferson Davis, que no los tenemos. Si no se descarta nada, esta carta gana oleada. Y descartas la obligación. Es que no sé si me quiero ir a Miles Morales. Me quiero ir a Miles Morales, gente. Y descartar una carta de nuestra mano. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces esta carta simplemente ganaría oleada. Descarta Ganke y Jefferson. Si no se descarta ninguno, gana soleada. Además así veríamos más cartas. Y yo entiendo que esta no se suma porque si la obligación no se muestra, pero sí que se muestra. Vale. Vale, pues lo vamos a decidir así, ¿eh? Vamos a mandar cabos sueltos, se ha resuelto. No me quiero descartar de cartas, o sea que no me voy a ir al alter ego. Ni me voy a agotar. O sea que lo único que tengo que cumplir es una oleada. Y esto se descarta, no sale del juego. Y amigos y familiares, obligación. Mientras tengas adoptado tu identidad de héroe, el coste en recursos de todos los eventos que juegues se incrementa en 1. Pues mira, no quería ir al alter ego, tengo que ir igual. No quería descartar una carta, voy a tener que descartarla igual. Descarta una carta específica de tu superhéroe de tu mano, descarta esta obligación. Vale, muy parecida a las obligaciones de Kang. Muy parecida. Ojo que Spider-Woman es Shield. Vale, doble vida. Esta a lo mejor es la que podemos utilizar para deshacernos de esa obligación. Aunque tampoco nos influye tanto ahora. Vale, por 2 vamos a bajar enlace con el gobierno. Nos abaratamos en 2 los recursos. Vale. No podemos confundir a nadie. Vamos a quitar un contador de equipo de vigilancia. Quitamos una amenaza. Pues me duele, pero voy a tener que, yo creo... A ver, ¿cómo hacemos esto? No recuerdo qué disparada hace la segunda fase, lo cual también me gusta, ¿eh? Jugar sin saber qué pasa. Está a 13. Vamos a pagar 2 y 1 para jugar a Spider-Woman. Nos cuesta 3. Uno se lo reducimos porque es Shield. Vamos a pegar de 2
le evitamos un daño derivado, solo se va a comer uno. Y se va a 15 el hombre arena. Vamos a quitar 2 contadores con Miles. Vale. Y vamos a hacer el último daño, yo creo, con Mónica Chan. Se va a 16, que es la vida que tiene el hombre arena. Y a ver qué hace, ¿eh? Porque no recuerdo muy bien. Bueno, no lo recuerdo, es que no lo he jugado. Cuando se muestra esta carta, resuelve la capacidad acumulación de arena, de calles de la ciudad. Vale, entonces ahora se coloca un contador y se descarta una carta. Trampa de tierra. Vale, y la interrupción obligada es la misma, ¿no? Daño indirecto, vale, perfecto. Mónica Chan sí que hay que poner el daño derivado. Y yo creo que ahora podríamos irnos al alter ego y quitarnos la obligación, ¿eh? Que tampoco es algo tan grave, pero ya sabéis cómo son estas cosas, gente. Que en el peor momento es cuando más te fastidian. Entonces nos vamos a dar la vuelta, vamos a hacer la respuesta de Miles, nos vamos a poner... coge una carta específica de Spider-Man. Vale. Que va a ser... yo quiero un coste 1. Creo que va a ser este. Para aturdir al hombre arena, que es lo que tiene más fuerte. Vale, pues vamos a coger el poder interior. Y esto se baraja. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, es guay, Miles, ¿eh? El tema de que tengas que estarte yendo a alter ego. Bastante guay. Me recuerda un poco a Miss Marvel, porque además tiene eventos también. Obviamente el deck no es el mismo, la construcción va diferente, va a hacer tribal el rasgo Shield, pero tiene cosas que lo pueden hacer bastante similar. Y es como una mezcla de Spider-Man y Miss Marvel, lo cual tiene sentido también, porque es arácnido y campeón. Descartamos una carta específica de superhéroe de nuestra mano y descartamos esta obligación. Vale, no hemos jugado ningún evento, o sea que eso, perfecto. Vale, tenemos los 3 enlaces con el gobierno, todo guay. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Enderezamos. Y aquí sí que tengo una duda. Creo que algún mover ficha ha salido. Al menos uno, puede ser. Sí, ha salido un mover ficha. Vale, esperemos que no salga el otro porque podríamos incluso perder, ¿eh? 4. Planifica el hombre arena. Esto solo se activa cuando ataca. Vale. Entonces planifica de 1, de 2 y de 3. ¡Wow! Se va a 7. Sería mucha mala suerte aquí, un mover ficha. Sería mucha mala suerte. No lo sabemos. ¡Wow! Rino. Rino. Pues hasta me alegra que aparezca Rino, ¿no? Cuanto más arácnido sea el escenario, mejor. Esto no sé si lo tengo. Dejadme un segundo. Del todo centrado. Ahí. Vale. Vale, señores, pues tenemos a Rino que perjudica especialmente a Miles porque tiene tesón. Vale, vale. Por 2 me voy a bajar a Gangli o Gangeli, no sé muy bien cómo se pronuncia. Agota Gangli, roba una carta. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, descartas una. Vale, pues robamos una carta sin más, que estamos en alter ego. Después de que la gente 13 ataque o intervenga, elige un apoyo y prepáralo. Interesante. Vale, como Miles no podemos hacer mucho más. Y aquí no tenemos nada de alter ego. No. Vamos a agotar estas 3. Y el amor juvenil, por ejemplo, para jugar a agente 13. Vale. Por una, bajamos lanzarredes, entra con 3 contadores. Vamos a ponerle el verde porque es recurso universal. Le quitamos un contador, los lanzarredes míticos de Spider-Man, para bajar poder interior. O sea que ahora vamos a intervenir de 2. Esto está, bueno,
Ahora lo colocaremos. Está a 3, ponemos 1, son 5 realmente. Yo creo que queda mejor. Después de que tu héroe usa un atributo básico, descarta poder interior, resuelve la capacidad rayo de veneno de Spider-Man. O sea que le vamos a hacer 2 daños al hombre de arena. 1 y 2. Y lo vamos a aturdir. Lo cual con Rhino no compensa porque tiene tensón. Habría que gastar 2 cartas de... Bueno, 2 estados de aturdir para poder aturdirlo de verdad. Voy a... Vale, ¿cómo hacemos esto? Voy a atacar con Spider-Woman a Rhino. Le vamos a hacer 2 daños. 1 y 2. Le vamos a evitar un daño con el agente sobre el terreno. Entonces solo se hace 1. Vale. Vamos a quitar un contador de equipo de vigilancia. Quitamos 1 de aquí. Se va a 4. Vamos a intervenir de 2 con el agente 13. Se queda a 2. ¿Esto que nos decía? Sharon Carter, después de que el agente 13 ataque o intervenga, elige un apoyo shield. Prepara ese apoyo. Ah, tiene que ser apoyo. Pensé que era aliado. Prepara ese apoyo. Pues vamos a preparar el equipo de vigilancia. Creo que me lo voy a dejar. No lo voy a utilizar. Vamos a poner el daño derivado en el agente 13. Y... tenía pensado pegar aquí con Spider-Woman. No va a ser el caso. Me voy a quedar así. Me voy a quedar así y robamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué tenemos aquí, gente? Peter Parker. Peter Parker, let's go. Bueno, pues tenemos aquí al gran protagonista de la historia arácnida de Marvel. Y vamos allá. 3 de amenaza. De momento, como veis, bastante controlero. Miles, bastante guay. El hombre arena nos quiere atacar, no puede. Rhino nos ataca de 3. Tenemos estado duro. Y carta de encuentro. Ah, no, perdón. Esto gana brutalidad y penetrante. Párate. Párate. Son 3. Brutalidad y penetrante. Pues me lo voy a comer. Pues es una pena, pero es lo que hay. Somos así a 5, nos hace 3 de daño. Carta de encuentros, que va a ser... Perfidia, ariete de arena. Cuando se muestra esta carta, en héroe, el hombre de arena te ataca con +1 al ataque. Vale, aquí yo creo que compensa defendernos. Nos vamos a defender con Mónica Chan. Ataca de 4. De nada más, son 4. Mónica Chan... Ah, bueno, perdón, pero esto es daño indirecto. Vale, Perdón, entonces hay que infligirlo siempre. Cuando el hombre arena te ataque, su ataque inflige daño indirecto. Ostras, me acaba de entrar una duda ahora. No sé si el daño indirecto se puede defender. Entiendo que hay que ponerlo igualmente. Si tu superhéroe sufre daño, resuelve la capacidad de acumulación de arena. O sea, creo que hay que ponerlo sí o sí todo el daño. Uf. Y son 4, ¿eh? Son 4. Pues aquí se van a ir... Vamos a hacerlo por orden. Aquí se va a ir 1. Aquí se van a ir 2. O sea, otro más. Son 2. Y quedan otros 2 que se los vamos a poner a la gente 13. Se va a 3. Bueno, vale. Pues ojito con el ariete. Ojito con el ariete. No caía en eso. De que el daño se hace sí o sí. No nos ha hecho daño, ¿vale? O sea que no hay que poner arena en las calles de la ciudad.
Vale. Por una podemos bajar el agente sobre el terreno. 3 contadores. Vamos a jugar a Spiderman, que lo vamos a pagar con energía. Vale, no tienen que ser impresos, ¿eh? Con energía, con ciencia y con un universal. Entonces, ponemos en juego a Peter Parker. Vamos a intervenir de 2 aquí. Se queda 1. Le vamos a evitar un daño con el agente sobre el terreno. Se evita 1 de ese daño, o sea que no se nos va el agente 13. Vamos a pegar de 2 con Miles a Rhino. Se va a 4. Vamos a pegar de 2 con Spiderman. Se va a 6. Nos dice que después de que Spiderman ataque o intervenga, elige otro personaje guerrero araña, prepáralo. Se viene la primera interacción de guerreros araña y te das cuenta, Miles, así es como se hace. Así es como se hace. Vale, ponemos daño derivado en Peter Parker. Y creo que básicamente lo que voy a hacer es reventar a Rhino, que me está molestando mucho. Esta brutalidad, este penetrante, no lo queremos para nada. Vale. Y lo que sí que podíamos hacer es enderezar el apoyo después de intervenir con agente 13, ¿vale? Que nos da un poco igual, ¿eh? Pero bueno. Vamos a agotar una carta Shield, que en este caso va a ser esta. Vamos a mirar las 4 primeras cartas. Aquí solo hay una. Vamos a mirarlas aquí. 1, 2, 3, 4. Y vamos a verlas, ¿no? Vale, las vemos. Vamos a elegir esto de aumento. Y como carta de encuentros, yo creo que podemos ponernos este accesorio, ¿no? Vincula esta carta al hombre de arena, forma arenosa. Cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño al hombre de arena, en vez de eso, descarta. Sí, porque esto tiene oleada, no me interesa. Vale, pues vamos a elegir. Vamos a jugar con las cartas de... Sí, vamos a elegir estas 2. Estas las podemos poner en la parte inferior para no quemar mazo. Esto lo vamos a colocar así. Creo que nos vamos a ir al alter ego y buscar una carta de Miles en su respuesta, que yo creo que va a ser el poder interior, que con el señor hombre arena es lo que más nos compensa. Bueno, lo ponemos aquí, se baraja, obviamente la vamos a robar y ya estaría. Entonces, robamos, vamos a barajar 2 y barajamos carta de... ¡Ay, no! Dios, es claro, la carta de encuentros. La carta de encuentros. Hay que colocarlas. Ostras, ¿y cómo se coloca esto entonces? Vamos a colocarlas bien, gente, porque hay carta de encuentros, hay que tener en cuenta eso. Entonces, esta va a ser carta de encuentros, esto va a ser el aumento. Se podrán poner 2, resolver la capacidad. Es demasiado, ¿no? Pero es que esto es una oleada. Nada, 2 accesorios, gente. No nos importa. No nos importa. No nos importa. Va a ser aumento, carta de encuentros. A ver qué liamos, ¿eh? A ver qué liamos, que igual la liamos demasiado. Vale, pero bueno, estamos muy bien con el tema de... Esto queda como carta de encuentros. Aquí ponemos 2 y esto se baraja. Vale, bueno, no sé si ha sido demasiado lío, espero que no.
cómo hemos hecho las cosas. Simplemente no me daba cuenta que había que coger carta de encuentros y que una había que apartarla ya a mayores. Y bueno, aunque aumente un poquillo la acumulación de arena, yo espero que eso no se acelere mucho tampoco. Además se puede agotar cualquier personaje, de los que controlemos para quitar arena y tenemos 2 aliados en mesa, yo creo que no va a haber mucho problema. Veremos, igual hay cosas que nos sorprenden ahora, 5 de daño son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo y damos turno. Damos turno, una amenaza. El villano planifica de 1, se va a 3. Carta de encuentros, carta de encuentros. La primera es el accesorio, se vincula. La segunda es el accesorio, se vincula. Vale, nos toca. De primeras voy a robar una carta. Me voy a recuperar de 4. Nos quedamos a un daño. Nos vamos a dar la vuelta. Creo que vamos a pegar con Spiderman. Entonces, cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño al hombre de arena, en vez de eso, descarta forma arenosa. Resuelve la capacidad de acumulación de arena. Vale, entonces esto se va a 2 y se descartan 2 cartas. 1 y 2. Ok, caray, pues han descartado 2 buenas. Vale, entiendo que esta no vuelve a saltar porque es cuando vayas a infligir cualquier cantidad. Si ya la primera lo evita, esto ya no va a infligir daño. Perfecto, le vamos a poner el daño derivado a Spiderman y preparamos a un guerrero araña que lo agotamos para quitar 2 de aquí. Vale. Vale, ahora vamos a intervenir de 2. Se queda en 1. El daño derivado se lo vamos a evitar con la gente. Creo que antes de eso, antes de utilizar a la gente, para que veáis hasta qué punto esto puede funcionar, agotamos uno para jugar un segundo agente, ¿vale? Que entra con 3 contadores también. Y ahora es cuando intervendríamos con el agente 13, le evitamos un daño con este agente que ya teníamos en mesa y preparamos un apoyo shield, ¿vale? Que va a ser este, apoyo shield, y así tenemos más recursos en mesa, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos jugar? Podríamos jugar a Jefferson Davis Shield, pero es un recurso de alter ego, no me interesa mucho. Creo que voy a jugar a Spider-Woman gratis, que Shield. Bueno, gratis, agotando estos 3. Otro lo voy a pagar con el lanzarredes. Y vamos a jugarnos esta carta, el poder interior, que me gusta mucho. Si preparamos para luego aturdir a este hombre. Vale. Uf. Vamos a atacar con Spider-Woman. Le vamos a evitar un daño. O sea que solo se come uno. Interrupción obligada. Cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño a cuando vayas. Yo entiendo que es cualquiera, no tu héroe, ¿no? O sea, vale con los aliados. Cuando vayas tú. No es cuando se vaya a infligir. Bueno, no tiene sentido que solo fuera el héroe. Entiendo que esto es una forma arenosa que invade todo el escenario. Entiendo que sería así, ¿eh? Si no es así, pues ya sabéis, es la primera partida. Cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño al hombre arena, en vez de eso, descarta forma arenosa
resuelve la capacidad de acumulación de arena. O sea que esto se va a 1. Lo tenemos por aquí. Se descarta una carta. Vale, con la guardia baja. Ok. Ok, vale. No sé si ponerme el estado duro, la verdad. Ponerme a Jefferson Davis. Nada, vamos a jugar cartas, aunque sea así subóptimo. Por 1 vamos a agotar una carta Shield, que va a ser el equipo de vigilancia. Quitamos 2 de amenaza. Se queda 0. Tenemos todo muy bien controlado. O sea, yo creo que no hay problema, ¿vale? Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, Ghost Spider, Dundundugan. Vale, vale. Pues una amenaza. El villano nos ataca. Yo creo que me podría defender. Ah, pero que es tan indirecto, hombre. Que es tan indirecto. Que no te enteras, Gambito. Vale, pues a ver cuánto nos hace. Son 3. Aquí, esto que nos dice, cuando va a sufrir cualquier cantidad de daño derivado. Tiene que ser daño derivado. Vale. Vale, sí que podríamos defender de 2 y luego aplicar el exceso a los otros. Me preparo con Spider-Man y puede ser la opción. Vamos a defendernos. Nos defendemos de 2, ataca de 3. Yo creo que esto se puede hacer, ¿eh? Ya estoy medio liado. Resuelve la capacidad de cuando se muestre esta carta. Cuando se muestre esta carta, coloca 2 contadores de arena sobre calles de la ciudad. Vale, se va a 3. Luego resuelve su capacidad acumulación de arena. Vale, se va a 4. Y se descartan 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Ahora, si se descarta al menos una carta del hombre arena, de este modo quedas aturdido. 1, 2, 3, 4. Vale, sí que se ha descartado. O sea que quedamos aturdidos. Juba. Pues dura, la avalancha. Muy dura. Irán 3. Hemos defendido de 2. Le hacemos un daño, yo que sé, a Spider-Woman. Y ya estaría. No hemos sufrido daño, eso es cierto. Hemos quedado aturdidos simplemente. Vale, si no sufrimos daño, no se hace eso. Vale, carta encuentros. Trampa de tierra. Cuando se derrote esta carta, resuelve la capacidad de acumulación de arena. Vuelve a resolverla. ¡Ojo! ¡Wow! ¡Wow! Con la trampa de tierra. Buf. Vale, vamos a agotar un personaje que controlemos, que es este. Nos dice que agota un personaje que controles, quita 2 contadores de arena de esta carta. O sea, contadores igual a su ataque. O sea que en vez de 4 se va a 2. Ah, límite de una vez por ronda y jugador. No se puede quitar. Ostras, pues no sé si lo he hecho con más personajes. Límite de una vez por ronda de jugador. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Pero bueno. Lo dejamos así. Esto queda agotado. Vamos a quitar una amenaza del plan secundario con el equipo de vigilancia. Esto se va fuera. Cuando se derrote esta carta, resuelve la capacidad de acumulación de arena. Esto se va a 3. 1, 2, 3. Y ahora esto se va a 4 porque hay que resolverla otra vez. ¡Wow! Cómo se ha desmadrado esto. Y son 1, 2, 3. Vale, respuesta obligada. Después de que se coloque una ficha de relación, que hay que colocarla ahora, inflige 3 de daño indirecto al jugador inicial, que me voy a comer yo todos, ¿eh? Vale, ostras, pues cómo se ha vuelto loco esto, ¿eh? De repente. Se ha vuelto muy, muy, muy loco. Espero no haber cometido ningún error.
No me di cuenta que esto solo se puede hacer una vez por límite, por jugador y por ronda. Creo que no, que en ningún momento llegué a intervenir ahí en las calles de la ciudad más de una vez, pero bueno, por si acaso. Por si acaso. Aunque ahora podemos prepararnos con Peter Parker y a ver qué hacemos por aquí. Vale. Entonces, ahora vamos a lo que os he dicho. Atacar con Peter. Le vamos a hacer 2. Peter cae derrotado. Respuesta, después de que Spider-Man ataque o intervenga, elige otro Web Warrior y lo preparamos. Ya me ha quedado lo de Web Warrior, Vamos a atacar con Miles para quitarnos el estado duro. O sea, perdón, el estado aturdido. 4 de daño. 4 de daño. Mónica Chan, pues es interesante. Dundundugan también es muy interesante. Pero eso está a 4. Vamos a hacer la acción de Gangrel Lee. Lo agotamos. Robamos una carta. No nos interesa. Era por si salía el recurso doble. Hay que descartar otra. Que va a ser la intervención. Vamos a jugar Dundundugan, gente. Pagamos 3. Pagamos 3. Pagamos 4. Pagamos 5. Vamos a pegar de 3 con Dundundugan. O sea, son 7. En 18 pierde la partida. Se haría 2 de daño derivado, que vamos a evitar con esto. Este cae derrotado. Este agente sobre el terreno. Este apoyo. O sea que no se hace el doble daño derivado. Agente 13 me la voy a dejar. A lo mejor me doy la vuelta, Creo que para el siguiente lo podemos vencer, gente. Tendría que... Es que suma 2, se va a 3, 4. Si sale un mover ficha igual perdemos. Igual es mejor quedarse así. Ahora las calles de la ciudad no nos importa tanto. Solo tenemos 4 de daño encima. Vamos a quedarnos así. Robamos 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Y damos turno. Entonces esto se va a 3. El hombre arena ataca de 3 y unas son 4. Hay que repartirse 4 de daño. Que vamos a hacer... Vamos a hacer 1. Y 3 aquí. Carta de encuentros. Peligro o amenaza. Cuando se muestre esta carta puedes cambiar tu identidad. Si tienes adoptado tu identidad de héroe colocas 2 de amenaza. Si tienes adoptada alter ego no podrás cambiarte. Vale, pues vamos a poner 2 de amenaza. Se va a 5. Bueno, no es tan fácil, como pensaba esto. No es tan fácil. Y nos toca, gente. Nos toca. Vamos a intervenir de 2. Esto se va a 3. Después de que tu héroe use un atributo básico, descarta el poder interior, resuelve la capacidad rayo de veneno, o sea que le vamos a hacer 2 daños. Se vaya a 9. Aturdimos al hombre arena. Es que Miles cuando no aturde o confunde, queda un poquito cojo. Queda un poquito cojo.
Pero ahora bastante sencillito todo, yo creo. Creo que ahora lo que más cunde... Vamos a ir a cartas de Miles, ¿eh? Vamos a ir a cartas de Miles, aunque tenga que renunciar a Ghost Spider por una. Y dos... Vamos a jugar llegar columpiándose. Como hemos gastado a Ghost Spider, vale como recurso universal, vale para el recurso de ciencia. Nos dice que quitemos 4 amenazas de un plan. Quitamos estos 3. Si has pagado el coste usando un recurso de ciencia, en este caso, bueno, el universal, utiliza el camuflaje arácnido. O sea que nos ponemos el estado duro y confundimos al hombre arena. Y ahora podría jugar a Mónica Chan gratis, además. Pero es que por uno, ¿cuánto hago con esto? Inflige 2 de daño a un enemigo. Si ese enemigo está aturdido, le haces 3. Si ese enemigo está confundido, le haces 3. Serían 8. Está 9. Y le ganamos. Perfecto. Además me gusta así hacerlo con cartas de Miles y viendo cómo aturdimos y confundimos. Jugamos a acrobacia arácnida. Le hacemos 2 de daño. Se va a 11. Dice que si ese enemigo tiene una carta de estado aturdido, le hacemos 3 adicionales. Por 1 esto, ¿eh? Y si ese enemigo tiene una carta de estado confundido, le hacemos 3 adicionales. O sea que vamos a cambiar esto. Son 3 por 4, 12. 12 son 17 de daño encima que le hemos puesto al hombre arena en un plis. O sea, esto es increíble. No me daba cuenta que esto podía ser tan potente, realmente. Que se le vea un poco la cara al pobre hombre, que lo estamos enterrando en contadores. Vale. Y ahora, simplemente hay que hacerle 1 de daño. No hay mucho que limpiar aquí. O sea que, pues simplemente vamos a pegarle de 1 con la agente 13. Le ponemos 18 de daño y pues esto. Vamos a evitar que la agente 13 muera, quitándole ese. Creo que ya estaría. Los apoyos no los hemos llegado a utilizar. Y creo que ya estaría. Dun Dun Dugan. Vale, pues un poco. Hasta aquí hemos vencido al hombre arena. Veré luego las condiciones de victoria. Tengo por aquí esto, 18. Primer escenario derrotado de la campaña, los motivos siniestros. Vamos a ver un momento. Tengo curiosidad por saber alguna cosilla. A ver qué condiciones se nos daba. Condiciones para calcular. Vale, hay que calcular la reputación. Eso sí que lo veremos a otro lado. Si hay un plan secundario, el conjunto de la campaña, servicios comunitarios en la zona de Victoria, anota ese nombre. No hemos hecho los servicios comunitarios. Eso se nos ha quedado, ¿vale? Que era lo del gato, ¿no? No ha salido esa carta. Mira que le hemos dado la vuelta al deck, pero no ha salido la carta de servicios comunitarios, yo creo. Sí que ha salido la del vecindario, esto tiene Victoria 1. Vale, pues un poco hasta aquí. No sé, hay cartas en las que tengo dudas. Dun Dun Dugan me parece carísimo. Además creo que lo he hecho mal. Creo que a lo mejor cuando me he liberado de cartas de Shield, justo cuando tenía Dun Dun Dugan, debí no haberlo hecho para poder potenciarlo más. No sé, son cosas que iremos generando ahí sinergias a medida que juguemos más. De primeras no hay ninguna carta que me moleste. Voy a seguirlo manteniendo. A lo mejor hay alguna copia excesiva de, por ejemplo, equipo de vigilancia. Porque casi siempre te va a interesar simplemente cuando lo juegues con Mónica Chan. Y por lo demás, muy bien. Por lo demás, muy bien y muy interesante. El escenario, muy interesante. Spider-Man Miles Morales. No me imaginaba que pudiese llegar a hacer tanto daño, ¿eh? Una pasada, muy buen finisher. Tiene muy buena forma de acabar con los villanos. Y nada, un poco el vídeo está aquí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.